Gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, Señor, hoy alabamos, glorificamos, exaltamos tu poderoso nombre. Te damos gracias, oh Señor, por tu presencia, por permitirnos un día más estar en tus atrios, en tu casa. Tú eres, oh Señor, el que nos sustenta. Te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú enseñándonos tu palabra, ministrando tu palabra en nuestros corazones, y que esa palabra dé fruto abundante en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay una versión muy antigua que se llama la versión Oso. Es una traducción al español realizada por el mismo autor, Casiodoro de Reina, en 1569, y es conocida por el estilo antiguo y su fidelidad al texto original en griego y en hebreo. El nombre es Oso. Es muy confiable. Dice que tiene mucha fortaleza la traducción. Entonces, esta versión Oso la vamos a leer hoy. Y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, una de las cosas que el Señor siempre ha querido es enseñarnos. Esa ha sido su iniciativa, ha sido su motivación, de que sus hijos, su pueblo, conozcan la verdad. Que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, seamos edificados con la palabra del Señor. Es por esa razón que Él revela a través de las Escrituras las verdades, para que esas verdades quedaran escritas en la Biblia. Entonces en la Biblia encontramos numerosos, pero muchos sucesos, muchos eventos. También encontramos en la Biblia muchísimas historias de principio a fin. Todas esas cosas están en la Biblia, eventos e historias que encontramos nosotros en la Biblia son escritas con un propósito. Y como dice aquí en este verso, se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza. O sea, uno lee esta palabra, este verso, y uno dice: qué tremendo es el Señor, qué misericordioso y bueno que es el Señor. Cómo Él transmite a través de la palabra, a través de la Biblia, esas verdades espirituales, y cómo el Señor, a través de todos estos eventos y todas estas historias, el Señor nos enseña. Cuando uno lee la Biblia encuentra eventos, pero encuentra las muchísimas historias de personajes que tuvieron sus aciertos
y tuvieron sus desaciertos. Muchos cometieron errores y muchos acertaron en su conducta, en sus respuestas, en todos los aspectos. Y la idea que el Señor quiere o tiene, o la idea que nos quiere transmitir hoy, es que nosotros tengamos en cuenta todos y cada uno de esos ejemplos, todos y cada uno de esos eventos que encontramos en la Biblia, o sea, que no pasen como una mera historia y que nos representen para nosotros, no, sino que leyendo todas esas historias y todos esos eventos, los tengamos muy en cuenta para aplicarlos, para tenerlos en cuenta y para que imitemos, como dice el Señor en su palabra, lo bueno y no lo malo. Que muchos hicieron lo bueno ante los ojos del Señor y muchos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces nos guía el Señor a través de su palabra para que nosotros, como pueblo, como iglesia, como creyentes, imitemos las cosas buenas y no imitemos lo malo. ¿Por qué digo esto? Porque sí, realmente hay una tendencia en la vida de la gente, en todos nosotros, y la tendencia que tiene el hombre en general es imitar a los demás. Y eso es normal, que tengamos un modelo, que nos guste ese modelo y que cada uno desee imitar un modelo no está mal, un modelo de conducta. Por eso aún en el mundo, tú miras a la gente en general que imita a los artistas, imita a cualquier personaje público, imita a todos. Los cantantes, por ejemplo, cómo la gente imita. Si el cantante se peina de una forma o se viste de una forma, la gente quiere tener el mismo peinado y vestirse de la misma manera como se viste el artista. Y tratan de tener como las mismas conductas y aprender como los comportamientos de esa persona, ¿cierto? Eso es normal. Eso se presenta en la vida de los hombres. Por eso el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, ser imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que imitemos lo bueno y no caigamos en los mismos errores. Para eso son los ejemplos de la Biblia. Y es bueno que le pongamos atención y no caigamos en los mismos errores que cayeron los antiguos. Por lo menos los ejemplos que están escritos en la palabra. Que no caigamos en las mismas conductas erróneas, sino por el contrario. Cuando veamos conductas buenas, actitudes buenas, miremos esa conducta buena y la tratemos de imitar. Hay un verso en Tercera de Juan 1:11 que dice, amado, Tercera de Juan 1:11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Pero el que imita lo bueno es de Dios, o el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Fíjate que la misma Biblia nos lleva a nosotros a tener o acepta, digamos, la conducta imitativa. Es normal que eso se dé, absolutamente normal. Pero uno tiene que mirar de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, qué es lo que yo voy a imitar.
Porque ejemplos a nuestro alrededor los que quiera, conductas las que quiera. Pero uno edificado con la palabra del Señor, teniendo un conocimiento de la verdad y un conocimiento de lo que dice la Biblia, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que hoy, por ejemplo, nos está enseñando, es tomar una decisión consciente y ver las situaciones que se presentan delante de nosotros de personas que hacen lo malo y personas que hacen lo bueno. Y elegir imitar las cosas buenas. ¿Por qué? Porque es que nosotros leemos los ejemplos en la Biblia de personajes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, que tuvieron sus desaciertos, que cometieron muchísimos errores, pero también vemos personas que acertaron, buscaron siempre agradar al Señor, y las consecuencias en ambas personas es muy visible y es muy marcada. Por ejemplo, cuando se ha violado la ley de Dios, el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de violación de una orden del Señor es Adán y Eva. Cometieron el error, ellos desacertaron. Voluntariamente atendieron la voz del diablo, la voz de la serpiente, y mira todas las consecuencias que trajo sobre sus vidas y sobre toda la humanidad, ese desacierto que tuvieron delante del Señor. Los problemas grandísimos hasta el día de hoy se pagan los errores de ellos. Por la misericordia del Señor, ¿sí? El Señor extendió su ayuda y nos da la opción de la salvación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Pero los errores que cometieron nuestros antepasados, como Adán y Eva, se han venido heredando por generaciones. Entonces debemos buscar imitar las acciones buenas de una manera consciente, imitar las acciones buenas. Y esto uno dice para los niños, para los jóvenes, que pues ellos están en un proceso de desarrollo, de formación de su carácter y de su desempeño social. Eso es supremamente importante. Porque si alguno tiene la tendencia a imitar, son los niños y los jóvenes, y los viejos también. Pero en los jóvenes se mira eso, ¿verdad? Y en los niños, cómo ellos tratan de imitar, los niños, a los superhéroes, y nadie les enseña a imitar. Ellos ven y tratan de imitar esos ejemplos, tratan de imitar al uno, tratan de imitar al otro. Y en los jóvenes lo vemos, como los jóvenes tratan de imitar a los artistas, a los cantantes, a los actores. ¿Sí? Tratan de imitar a la Shakira, tratan de imitar al uno, al otro, a tantos personajes que hay, y tratan hasta de vestirse como visten ellos. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña aquí, debemos imitar toda acción buena que contribuya con nuestro crecimiento espiritual y que nos acerque más y más al Señor. Y en la Biblia encontramos actitudes dignas de imitar. Por eso el apóstol Pablo dice, y vuelvo y les repito, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero los ejemplos los encontramos, ¿sí?, en todos aquellos que han violado la ley de Dios, como Adán y Eva, como Caín también, que el Señor nos enseña, que cometió error, desacertó delante del Señor. Todos ustedes han escuchado acerca de los desaciertos de Caín y todas las consecuencias que eso trajo, ofreciendo sacrificio que no le agradaba al Señor, y la conducta de haber matado a su hermano solamente por envidia. Esas
son conductas que traen unos efectos supremamente negativos. Hay un ejemplo bien tremendo, Ananías en el Nuevo Testamento y Zafira en el libro de los Hechos. ¿Qué hacen ellos? Cometen un error, un desacierto. Y el error y el desacierto, y yo los invito para que pues lean las historias con muchísima atención. Es bonito, es muy edificante, y cuando uno lee todas esas historias nos damos cuenta cómo eso trae ese crecimiento espiritual, y cómo todas esas historias nos llevan a reflexionar delante del Señor y a decir, bueno, pues mire las consecuencias, yo voy a esforzarme por hacer lo bueno, lo que le agrada al Señor, yo voy a esforzarme por imitar conductas dignas de imitar. Y mira lo que ellos hicieron, estos dos, una pareja, un matrimonio. Dice la Biblia que ellos cometieron un error, y el error que ellos cometieron fue mentir a Dios, mentir al Espíritu Santo, y trataron de engañar al Espíritu Santo y trataron de engañar a Pedro con respecto a una propiedad que ellos habían vendido. Como que la vendieron por un precio y dijeron que era otro precio, y engañando allí dice la misma Biblia al Espíritu Santo, y dice que a Pedro, respecto a la cantidad de dinero que habían recibido por la venta de esa propiedad, y las consecuencias que vinieron sobre la vida de ellos fueron funestas, fueron terribles. Esa historia yo no me la estoy inventando, ustedes saben que esa historia está escrita en la Biblia. Dice que cayeron muertos, ¿sí? Cayeron muertos allí en el mismo lugar. Entonces, ¿sí? Son desaciertos que se cometen y que traen sus consecuencias y que nos enseñan. Hay un hombre que se llama Joacim, el profeta Jeremías le envió un rollo con la palabra de Dios. En ese rollo, ¿sí?, Dios le advertía sobre la caída de Judá y quería llevarlos, en ese rollo escrito, llevarlos al pueblo, llevarlos al arrepentimiento. Pues le entrega el profeta Jeremías un rollo escrito con la palabra de Dios, para que ese rollo escrito lo lleve a los judíos, a Judá, y se arrepientan y se conviertan de su pecado. Y el error que cometió Joacim fue terrible, porque él no hizo lo que el profeta le había mandado que haga, sino que cogió y destruyó el rollo. Terrible. Destruyó el rollo. Y sobre la vida de Joacim vinieron las terribles consecuencias. Conductas irreverentes, conductas irresponsables, conductas en donde no se mira el temor de Dios, sino que por el contrario, la desobediencia. Entonces la gente comete sus desaciertos, fíjate, y así ha sido toda la vida. No solamente lo vemos en la vida de estos hombres, sino también en la vida de todos los hombres en general, cuando cometen sus desaciertos, sus errores y las consecuencias que eso trae sobre sus vidas y en la vida de todos aquellos que les rodean. Entonces uno tiene que ponerse delante del Señor, humillarse delante del Señor para que el Señor nos ayude, para que cada uno de nosotros considere todos estos errores, que son muchísimos, muchos ejemplos, impresionantes ejemplos. David, Daniel, cantidades de hombres, Enoc, son ejemplos bien tremendos. Elías, cómo fueron
sus comportamientos y las consecuencias que eso trajo sobre sus vidas. Y consideremos cada uno de esos errores y los evitemos. Esa es la idea. Sí, me voy haciendo entender. Para eso es la Biblia, por eso es que está escrita. Mira que aquí el verso es poderoso y es un verso supremamente claro. Mira lo que está diciendo. Ya, mira lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, evitar cometer errores, considerar cada uno de esos errores y evitarlos. Fulano de tal cometió el error, mira lo que pasó, yo voy a evitar. Para eso dice la Biblia que para eso fue que se escribieron, para nuestra ¿qué? Enseñanza. Para nuestra enseñanza. Entonces, y a través de todos estos hechos que están escritos en la palabra, crezcamos, 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 avancemos. Crezcamos como creyentes y que abundemos más en virtudes, seamos más pacientes, aprendamos más, aprender de los ejemplos, como mirarse al espejo y decir, mira, para eso, mira que aquí lo está diciendo claro, para nuestra enseñanza fue que se escribieron, para que nosotros saquemos provecho de todos estos ejemplos, miremos los modelos y digamos, vea, mire lo que pasó. Es bonito, ¿sí o no? Uno dice qué hermoso, qué fiel, qué bueno que es el Señor. Como dice aquí, que nos pone todos esos ejemplos escritos, todas esas verdades escritas, para que todo el pueblo, la iglesia, sus hijos, a través de todas las generaciones lo miren, ¿sí? Y consideren todas esas condiciones y sean evitadas. Es una ayuda poderosísima de parte del Señor. Que muchos se hacen los locos, que muchos no lo creen, que muchos piensan que los errores no tienen resultados negativos sobre sus vidas, que muchos consideran que eso no es importante, que la palabra del Señor no es importante, que eso le pasó al fulano, que eso le pasó al otro, que eso le pasó a Elías, que le pasó a Joacín hace tantísimos siglos, a mí no me va a pasar, no. Mira que las cosas se repiten generación tras generación. Por eso la idea es considerar todos estos ejemplos de conductas, de comportamientos que están escritos en la Biblia, aprendamos de ellos y ¿qué dice? Evitarlos. Yo considero que eso es una ayuda poderosísima de parte del Señor para nosotros. Una gran ayuda. La palabra del Señor es poderosa. Mira cómo nos ayuda, cómo el Señor nos lleva a tener en cuenta la Biblia, que es la única palabra segura que tenemos a nuestra disposición, la única verdad y la única palabra segura con la que contamos. No existe ningún otro texto tan seguro como la palabra de Dios. En toda la historia de la humanidad no existe otra revelación segura a la cual tengamos que acogernos. La revelación segura, aquí está hablando de eso, es la palabra de Dios. Por eso es que este verso que está escrito aquí, lo estamos leyendo allí, es tan importante porque ese verso lo que describe es el rol que tiene la palabra de Dios, el rol que tiene la Biblia en nuestras vidas. Un rol importantísimo. Es la revelación segura. Es la revelación sin equivocación.
Y la Biblia lo describe y lo confirma una y otra vez el rol que tiene la palabra de Dios en tu vida. Que uno descuida esa palabra, que uno la desobedece, que uno la hace a un lado, es una cosa diferente. Ya eso es responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Pero la tenemos a nuestra disposición y la Biblia ocupa un rol poderosísimo para todos nosotros. Y el apóstol, el Señor lo afirma en una epístola de segunda de Pedro 1:19 que escribió. Tenemos, segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Yo creo que eso es supremamente claro. Más claro no puede ser. Cómo el Señor nos habla de una manera clara, tajante, donde no hay opción a la confusión. Entonces, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, ¿qué dice? En estar atentos. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, cuando el Señor habla a nuestras vidas a través de su palabra, como hoy nos está hablando, el Señor nos habla a través de su palabra, es como cuando la luz penetra las tinieblas. Tiene el mismo efecto. Entonces la luz penetra las tinieblas y surgen nuevos caminos en la vida de los hombres, surgen nuevas posibilidades, nuevas alternativas, porque Él nos muestra los caminos, nos muestra por dónde. Es importantísimo. Entonces, si reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que es así. Y si reflexionamos en nuestra historia personal, cada uno en su historia personal, muchos son los pasajes que encontramos en la Biblia que han sido de aliento para nosotros en los momentos difíciles. Muchos son los pasajes que encontramos en la Biblia que nos han devuelto la esperanza, han traído consuelo, nos han mostrado el camino y nos están dirigiendo a través de su palabra. Si miramos nuestra vida personal. Siempre que abramos la Biblia encontramos enseñanzas, siempre, aplicables a cada momento que estamos viviendo. Aparte de eso, que la palabra del Señor calma nuestra alma, nos ayuda. A veces estamos cansados, a veces estamos agobiados, pero la palabra del Señor calma nuestra alma, revela la misericordia del Señor, nos revela su bondad y nuestra alma se fortalece. Cuando nosotros nos metemos con la palabra del Señor, salimos fortalecidos poderosamente. Son nuestras experiencias personales. ¿Sí? Cómo encontramos nuevos caminos, nuevas alternativas, cómo encontramos consolación, cómo nos comenzamos a calmar. A veces llegamos inclusive a la iglesia muy atribulados, muy atribulados por los problemas que tenemos normales, unos más, otros menos, y llegamos a la iglesia caidísimos. Llegamos a la iglesia llenos de confusiones y agobiados por las situaciones que pasan, por las situaciones que estamos viviendo, y escuchamos la palabra y esa palabra comienza a calmar nuestra alma. Sí nos ha pasado, ¿verdad? Es impresionante el efecto que tiene la palabra del Señor en nuestra alma, en nuestros corazones, y cómo a través de esa palabra el Señor nos muestra su bondad, cómo a través de su palabra el Señor nos muestra su misericordia e infunde, dice, aliento. La palabra del Señor infunde aliento
y perseverancia para que atendamos esos asuntos. Entonces lo que dice aquí es bonito. Cómo el Señor no nos ha dejado a oscuras, cómo el Señor nos da las alternativas, cómo el Señor a sus hijos no nos ha dejado sin instrucción, nos ha provisto un mapa, o nos ha provisto un camino, o nos ha provisto la enseñanza. Enseña los pensamientos de Él y enseña conductas, porque la palabra del Señor a nosotros nos enseñan conductas. Muchas conductas nos van enseñando. Aprendemos, ¿sí o no? Comportamientos. Aprendemos conductas. Porque la palabra del Señor tiene ese efecto. Aprendemos conductas. Y yo estoy segura que así como yo estoy aquí, tú estás aquí, y tú te has metido con fe en la palabra del Señor, tú has aprendido comportamientos, conductas. Cosas que no las tenías antes, has dejado unas conductas y has aprendido otras. Y te has acomodado, y esas conductas se han acomodado a los propósitos del Señor. Entonces, cómo Él nos da las instrucciones precisas de cómo se debe vivir, de cómo se debe hacer, y eso es poderoso, es poderosísimo. La palabra del Señor a nosotros nunca nos afecta negativamente. La historia cuenta otra cosa, usada por el diablo a veces, en las épocas oscuras, digamos, de nuestras vidas, y cómo muchos de nosotros escuchamos ese argumento de no meterse con la palabra de Dios, de no meterse con la Biblia, porque todo aquel que se mete con la Biblia a leer y a estudiar y a escudriñar la Escritura se vuelve loco. Así ha sido. Entonces la Biblia está cerrada porque se volvía loco. Se la consideraba así. Entonces el cura se paraba en el púlpito y leía supuestamente la Biblia en latín, donde nadie entendía nada, nadie era edificado con la palabra del Señor, y el pueblo, la iglesia, no podía leer la palabra de Dios. Porque si esa persona leía la palabra de Dios, se iba a enloquecer. Pero no es así, por el contrario, nos enseña conductas buenas, conductas que se acomodan al propósito y a la voluntad del Señor. Nos da instrucciones, ¿verdad? Poderosas, y nos enseña cómo vivir. Entonces, todo eso fue escrito para nosotros, para todos nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Eso es lo que está diciendo aquí. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es útil, toda, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está la utilidad de la palabra de Dios. Nunca nos va a destruir, nunca nos va a desmejorar, nunca nos va a enloquecer, nunca nos va a confundir. La confusión la quiere meter el padre de la mentira, que es el diablo y el enemigo. No te leas, no. Una vez yo me encontré con una persona. Supuestamente la persona tiene fe, muy cercana a mí, una prima de por allá de mi tierra. Y ella pues
sabe que yo soy cristiana, que yo soy sierva del Señor. Y por alguna razón nos encontramos o yo la fui a visitar y comenzamos a compartir. Y yo estoy segura que es una persona que tiene fe, pero es una persona equivocada. Tiene fe, pero no ha tenido como, considero yo, como la instrucción o la disposición, yo no sé. Entonces ella me decía, sí, yo creo muchísimo y a mí me gusta. Pero sabes una cosa, Ruth, yo no me meto a leer la Biblia, porque si yo me meto a leer la Biblia, yo me vuelvo evangélica. Esa fue la reflexión de ella. Fíjate qué equivocada que está. Esto no es un tema de volverse evangélico o de no volverse evangélico o de volverse de cualquier tipo de religión. Es un tema diferente. A través de la Biblia encontramos las instrucciones que las aplicamos a nuestra vida para nuestro propio beneficio, para nuestra propia enseñanza. Por eso dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiere decir que tú y yo necesitamos ser instruidos. Aquí no hay ninguno que pueda decir yo no necesito la dirección. No hay ninguno que pueda decir yo no necesito la instrucción. Cómo la Biblia nos proporciona un conocimiento, cómo nos pone reglas, conductas. Eso no viene de forma natural, hay que aprenderlo. Porque si no tenemos las instrucciones nos vamos a desviar. Y si no tenemos la instrucción, mira lo que pasa, nos vamos a equivocar y vamos a juzgar injustamente. Vamos a tener una posición injusta. Por eso es instruir en justicia. Entonces el Señor busca, con todo lo que aprendemos en la Biblia, con todo el provecho que le sacamos, con todos los ejemplos, ¿sí?, que juzguemos con justo juicio. Quiere decir que juzguemos como Él juzga. Evitemos ese juicio hipócrita, el juicio hipócrita como los fariseos, que juzgaban hipócritamente. Yo sí soy, el que está allá no es. Yo soy mejor, yo soy más espiritual, pero yo no soy como ese otro pecador. Ese es el juicio hipócrita. Los moralistas que se creen los mejores, que se creen que no cometen errores y que señalan al prójimo y lo juzgan con injusticia. Y lo que el Señor dice, que juzguemos con justo juicio, o sea, que juzguemos como el mismo Señor juzga. Estamos llamados a eso. Entonces, volviendo al verso que comenzamos a leer de Romanos 15:4, hay dos cosas que llegan al corazón del creyente por medio de las escrituras también. Tú las lees y llega la paciencia, la consolación y la esperanza. Y por medio de esa escritura, por medio de esa palabra, tenemos mucha esperanza. O sea que la palabra de Dios es fuente de toda consolación. La palabra de Dios es fuente de esperanza. Ahí lo está diciendo, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor. Todo eso nosotros lo obtenemos de la palabra del Señor. Todo eso. Entonces es eso, es aprender, aprender, aprender
de todos esos ejemplos, como dice aquí, que están escritos allí en la palabra. ¿Para qué están escritos? Para tu enseñanza, para mi enseñanza. Algunos les sacan provecho, otros no les sacan provecho. Algunos son indiferentes, algunos lo menosprecian, otros más inteligentes espirituales la cogen la palabra, la reciben y se disponen a aprender de cada ejemplo, a observar cada ejemplo, cada comportamiento, las consecuencias que eso trajo en la vida de la gente. Mira, hay muchísimos ejemplos, conductas, comportamientos, no solamente los que están aquí. Por aquí yo tengo un ejemplo muy tremendo que son dignos de imitar. Daniel, un ejemplo digno de imitar. Ustedes saben que fue llevado cautivo a otras tierras, pero él supo conservar un corazón puro para ser usado por Dios. Cuando ¿sí? al Señor le pareciera usarlo, se mantuvo y estuvo en un ambiente profano. Estuvo en un ambiente terrible. Él se lo llevaron ¿sí? a otras tierras de mucha impiedad y sin embargo él se mantuvo ¿sí? en obediencia, con su dominio propio, con su integridad, con su humildad, con su visión espiritual. Mujeres virtuosas también encontramos, no solamente los hombres, que son ejemplo para nosotros, hombres y mujeres. Débora, tremenda mujer valiente, ¿sí? Un ejemplo impresionante, ¿sí? Obediente a la palabra del Señor, cómo mostró la valentía y arrojo a ir al frente, por eso fue madre de Israel, como dice Ruth, obediencia, sumisión, constancia, piedad, esforzada, fiel con su suegra, y ella agradó tanto a Dios que fue parte de la genealogía de Jesús. Y eran mujeres que no eran judías, no hacían parte del pueblo de Dios. O sea, por eso la raza, eso no tiene que ver, es el punto delante del Señor, es la conducta. Y muchas personas que obedecieron al Señor, que mediante esa obediencia consiguieron audiencia delante del Señor. Y ese es el tema, que tú con tu obediencia, tu humildad, el temor, la reverencia, tú consigas audiencia delante del Señor. ¿Hay actitudes incorrectas? Sí. Actitudes muy incorrectas que traen problemas a nuestra vida, pero mira, estamos delante de esta palabra y debemos aprender a agradar al Señor con muchas de nuestras conductas, como las que están allí, hombres que agradaron al Señor. Esforzarnos por eso, ¿vale? Para eso está escrito. Y yo creo que con esto le damos un poco más de valor a lo que la palabra del Señor nos enseña. Le damos valor a cada uno de los ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que tuvieron diferentes conductas, se enfrentaron de diferentes maneras a la vida y delante del Señor. Y cada uno de estos personajes tuvieron sus resultados en su vida. Entonces, tiene uno que meter eso en su corazón y entenderlo, porque esto es un tema personal. Eres tú con el Señor. Nosotros sabemos que al Señor nadie lo va a engañar, nosotros no le vamos a poder meter un golazo al Señor. El Señor lo conoce todo. Entonces debemos caminar así como con la humildad, pidiéndole al Señor que nos ayude en estos temas. Vamos a orar.